Todo comenzó una noche cualquiera, como cualquier otra. Yo, como muchos curiosos en Internet, había escuchado rumores sobre un video llamado Useless, una leyenda urbana que circulaba en foros oscuros, en los rincones más ocultos de la Deep Web. Dicen que mostraba a una mujer siendo torturada por un chimpancé, algo tan perturbador que nadie se atrevía a buscarlo realmente. Pero la curiosidad pudo más. Con paciencia y algo de temor, logré entrar a un foro secreto donde supuestamente se hablaba de ese video. Los usuarios eran crípticos, pero uno de ellos, que se hacía llamar Vox, comentó algo que me heló la sangre. El video es real, y ella quería irse. Intenté indagar más, pero al poco tiempo de cerrar la página, mi computadora comenzó a comportarse extraño. La pantalla se congeló y de repente, un audio comenzó a reproducirse por los altavoces. Cánticos en un idioma desconocido, una especie de oración oscura que parecía invocar algo más allá de nuestra comprensión. Intenté reiniciar el equipo, pensando que era un virus cualquiera. Pero al volver a encenderla, no solo persistían los cánticos, sino que cada vez que intentaba navegar, me redirigía automáticamente al sitio del culto que mencionaba Vox en el foro. Durante días, semanas incluso, no podía deshacerme de esa página. La puerta a un mundo oscuro que parecía acecharme desde dentro de la máquina. Lo peor llegó cuando, investigando en mi propia casa, encontré una máscara en el sótano. Era vieja, polvorienta, pero extrañamente familiar. Recordé las palabras de Vox. El líder del culto usaba una máscara, como la que encontré en el sótano de mi papá. Mi corazón se aceleró. ¿Qué conexión tenía mi familia con ese culto? ¿Qué secreto oscuro escondía mi padre? Desde entonces, la línea entre la realidad y el mundo digital comenzó a desdibujarse para mí. La Deep Web no era solo un lugar de terror online, sino una puerta abierta a algo real y peligroso. Pasaron los días y mi obsesión por entender qué estaba pasando creció. Cada vez que encendía la computadora, el sitio del culto aparecía frente a mis ojos, con sus símbolos extraños y la imagen de ese líder enmascarado. El rostro detrás de la máscara parecía observarme, como si me estuviera retando a descubrir la verdad oculta. Decidí escarbar más en la historia de ese culto. Lo llamaban la Hermandad del Mono. Sus miembros, según las leyendas urbanas que circulaban en la Deep Web, realizaban rituales incomprensibles y se decía que tenían un vínculo con fuerzas oscuras, capaces de cruzar la línea entre el mundo virtual y el físico. Nadie sabía cómo operaban exactamente, pero todos coincidían en una cosa. Ellos no perdonan. Una noche, el cántico que sonaba en mi PC cambió. Ya no eran solo voces en un idioma desconocido, sino que entre esos sonidos escuché una frase clara y aterradora. «Vuelve a donde perteneces». El pánico se apoderó de mí. Intenté desconectar todo, apagar la computadora y alejarme, pero no pude. Era como si algo me llamara, me atrajera hacia ese mundo oscuro. Recordé la máscara que había encontrado en el sótano. Decidí llevarla conmigo al ordenador, casi como una especie de amuleto o advertencia. Cuando la coloqué junto al teclado, algo sucedió. La pantalla parpadeó violentamente y, por un instante, vi una imagen fugaz de la mujer del video, sus ojos suplicantes, y detrás de ella, el chimpancé que la atormentaba. El miedo se mezcló con la fascinación. Sabía que debía parar, pero algo me empujaba a seguir explorando. Empecé a encontrar mensajes ocultos en el código fuente del sitio del culto, pequeñas pistas que parecían un rompecabezas, una dirección física, un nombre, Elías M. ¿Quién era ese hombre? ¿El líder? ¿O alguien más involucrado? Una noche, sin esperarlo, recibí un correo electrónico, sin remitente, sin asunto, solo un mensaje corto. No todos quieren que veas la verdad. Mi computadora se apagó de golpe y cuando intenté prenderla, apareció un nuevo archivo en el escritorio. Un video. Su título era simplemente Useless. El cursor parpadeaba en la pantalla, indeciso, como si dudara en abrir ese archivo. Sentí un nudo en el estómago, pero la curiosidad pudo más. Hice clic. El video comenzó con una imagen borrosa, sonidos estáticos y una atmósfera densa, opresiva. Poco a poco, la figura de una mujer apareció en pantalla. Estaba encadenada, en un lugar oscuro y húmedo. Sus ojos reflejaban desesperación, pero también una extraña determinación.
De repente, la imagen se distorsionó y la mujer pareció mirarme directamente a mí a través de la pantalla. En ese instante, sentí que algo atravesaba el vidrio del monitor, una presencia fría y pesada que invadió la habitación. Intenté cerrar el video, pero no respondía. La computadora comenzó a emitir un zumbido bajo, casi imperceptible al principio, que fue aumentando hasta convertirse en un canto agudo, inquietante. De la nada, las luces del cuarto parpadearon y la máscara que había dejado sobre la mesa comenzó a emitir un leve brillo azul. Fue entonces cuando escuché un susurro como un eco lejano que decía: «Ella quiso irse, pero aquí quedó para siempre». Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Era como si la computadora hubiera tomado control sobre mí, una conexión invisible me ataba a esa pantalla maldita. Durante semanas siguientes, mi vida se convirtió en una pesadilla digital. Cada vez que apagaba la computadora, el video reaparecía al prenderla. Cada vez que intentaba borrar el archivo, nuevos mensajes aparecían en mi escritorio, mensajes que hablaban de rituales, sacrificios y el líder enmascarado. El miedo se mezclaba con la paranoia. Comencé a escuchar pasos en el sótano, como si alguien estuviera rondando. La máscara parecía seguirme con la mirada, y una noche, mientras la sostenía, sentí un aliento frío que me susurró al oído: «No estás solo». El culto no era solo una secta perdida en la Deep Web. Era algo más grande, más antiguo, y ahora me tenía a mí en su red. Los días se convirtieron en una constante vigilia. No había descanso. Por más que intentaba desconectar la computadora, o incluso sacar el disco duro, la maldición persistía. Era como si el video Useless hubiese creado una grieta invisible entre el mundo digital y el físico, y yo estuviera atrapado en ella. Empecé a notar que la máscara en el sótano no estaba donde la había dejado. Cada vez que bajaba parecía estar más cerca de la puerta, como si alguien, o algo, la moviera lentamente para salir. Una noche decidí grabar todo lo que pasaba. Coloqué una cámara apuntando hacia el sótano y otra frente a la computadora, esperando capturar alguna evidencia de lo inexplicable. Al revisar las grabaciones al día siguiente, el horror me paralizó. En la cámara del sótano, la máscara apareció colgada del techo, girando lentamente, y a su alrededor sombras borrosas danzaban en círculos. La luz titilaba y un susurro constante, apenas audible, llenaba el aire. Pero lo más perturbador estaba en la grabación del ordenador. El video Useless no solo se reproducía solo, sino que a intervalos mostraba imágenes no incluidas antes. En ellas, una figura encapuchada con la misma máscara que la del sótano aparecía, señalando hacia la cámara como si me hablara directamente. Me sentí observado, vigilado, perseguido por ese ente invisible. Traté de buscar ayuda, pero nadie creía mis palabras. Nadie quería saber nada sobre videos malditos o cultos oscuros. Una mañana recibí una carta sin remitente, escrita a mano con tinta negra y letras temblorosas. En ella solo había una frase: «Deja de buscar o te perderás como ella». Mi corazón se detuvo. ¿Quién me la había enviado? ¿El líder del culto? ¿O alguien más dentro de mi propia familia? Al atardecer, decidí bajar al sótano por última vez con la máscara en mano. Al entrar, el aire estaba frío, denso, como si el tiempo se hubiese detenido allí. En una esquina, encontré un viejo baúl cerrado con llave. Recordé entonces viejas historias que mi padre contaba, de secretos guardados bajo la casa. Forcé la cerradura con una vieja ganzúa que encontré en el taller. Al abrirlo, dentro había papeles amarillentos, símbolos extraños y una fotografía antigua. Un grupo de personas con máscaras similares, entre ellos un hombre que reconocí al instante. Era mi padre. La fotografía tembló en mis manos mientras mis ojos recorrían aquella imagen descolorida por el tiempo. Mi padre estaba ahí, en medio de aquel grupo sombrío, todos con máscaras idénticas a la que había encontrado en el sótano. Sus rostros ocultos, excepto el de mi padre, que miraba directo a la cámara con una expresión seria, casi amenazante. Junto a la foto hallé un diario gastado. Lo abrí con cuidado y las páginas crujieron al ser tocadas. Allí, en letras apretadas y oscuras, mi padre había escrito sobre la Hermandad del Mono, sus rituales y el pacto que hicieron con fuerzas que ningún mortal debía invocar. Según sus palabras, la hermandad había jurado mantener un equilibrio entre el mundo visible y el invisible, pero a un costo terrible. Un fragmento llamó mi atención especialmente.
El video Useless no es solo una grabación, es un sello, una llave y una prisión. La mujer que aparece no es víctima. Ella eligió quedarse, por miedo o por condena. Pero cualquiera que intente ver más allá será marcado por el líder enmascarado, y la línea entre la realidad y el abismo se desdibujará. El miedo se apoderó de mí. ¿Había sido mi padre parte activa de esta hermandad? ¿O solo un prisionero más de sus secretos? Volví a la computadora con el diario bajo el brazo, y justo cuando abrí la pantalla, el sitio del culto apareció de nuevo. Pero esta vez diferente. Un mensaje me esperaba. Ya sabes la verdad. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Sin pensarlo, respondí en el chat que aparecía. Quiero salir de esto. La respuesta fue inmediata. Salir no es una opción. Solo puedes decidir qué tan profundo caerás. En ese momento, un nuevo video comenzó a reproducirse automáticamente. No era Useless esta vez, sino una transmisión en vivo. La cámara mostraba una habitación oscura y al fondo, una figura enmascarada que lentamente giró hacia el lente. Para mi horror, reconocí la máscara. Era la misma que había encontrado y que usaba el líder del culto. El vídeo se congeló y en letras rojas, que parecían grabadas con fuego en la pantalla, apareció un mensaje. Estás marcado. El ritual no ha terminado. Un frío intenso recorrió mi cuerpo. En ese instante, sentí que la habitación se oscurecía, y un susurro lejano comenzó a crecer en volumen, envolviendo cada rincón. En la profunda oscuridad de la Deep Web, donde las fronteras de la ilegalidad parecen no tener límites, existe un lugar escalofriante que llama la atención por su macabra oferta: el rancho de ganado. Un sitio web clandestino que lista mujeres, no como personas, sino como si fueran productos, categorizadas bajo términos que hielan la sangre. En este inquietante portal, las mujeres aparecen clasificadas como carne, cría y juego. Cada categoría lleva una descripción aterradora y concreta. La categoría carne se refiere a mujeres que supuestamente son cortadas y enviadas en un plazo de 2 días, como si fueran simples mercancías. Cría es aún más perturbador, pues incluye detalles sobre sus hijos y quién las entregó, esposos, novios o familiares. Una etiqueta que deshumaniza totalmente a la víctima y expone la complicidad de sus círculos cercanos. Por último, juego se refiere a mujeres destinadas a la tortura y la amputación, con descripciones que hacen evidente el horror detrás de estas prácticas. Lo más alarmante es que el sitio incluye un formulario para donar a alguien, donde se piden razones para entregar a esa persona. Además, aceptan pagos vía PayPal, un método popular y de fácil acceso, lo que pone en evidencia la sofisticación y la peligrosidad de esta red. La despedida en el sitio no deja dudas sobre la naturaleza del negocio. Disfruta tu comida. Una frase desgarradora recorre este oscuro universo, voluntario o involuntario. Mi esposa fue marcada como cría. Un testimonio que refleja la realidad de muchas mujeres atrapadas en esta pesadilla. Este sitio es un claro recordatorio del peligro latente en la Deep Web y la necesidad de estar alertas ante las amenazas que acechan en las sombras digitales. Las autoridades continúan investigando y combatiendo estas redes, pero la vigilancia y la denuncia ciudadana son vitales para proteger vidas. Navegar por el rancho de ganado es como entrar a un mercado de horrores, donde la humanidad parece haber sido arrancada y reemplazada por números y categorías. Al abrir la página principal, la interfaz fría y minimalista contrasta con la crudeza de lo que se ofrece. Cada listado incluye una fotografía borrosa, un nombre o alias, y la categoría asignada. Por ejemplo, en la sección Carne se pueden ver descripciones técnicas como peso estimado, edad y la fecha estimada para el envío. Todo como si se tratara de un producto cárnico, empaquetado y listo para el consumo. En la sección Cría se listan mujeres con sus hijos, incluyendo datos sobre los donantes, quienes en muchos casos son sus esposos o parejas. Esta categoría es quizá la más inquietante porque implica una traición profunda dentro de los propios hogares y círculos íntimos. Finalmente, la categoría Juego está destinada a aquellos que buscan sufrimiento y abuso. Se describen métodos de tortura con detalles escalofriantes sobre lo que se haría con estas mujeres. Es un nivel de violencia que es difícil siquiera imaginar y que pone en evidencia la crueldad sin límites que existe en estos rincones digitales.
En el formulario de donación del sitio, se pide que quien quiera entregar a alguien explique la razón. Las opciones son vagas, pero sugieren motivos que van desde deudas, violencia doméstica o incluso razones más oscuras e inexplicables. El pago a través de PayPal es otra muestra de la sofisticación de esta red, que mezcla la modernidad y la clandestinidad para mantenerse activa. A lo largo del sitio se repite una frase que hiela la sangre: disfruta tu comida. Un recordatorio cruel de que, detrás de toda esta mercantilización, hay vidas humanas que se pierden y desaparecen. El testimonio de un hombre que busca a su esposa desaparecida resuena en estas páginas. Él cuenta cómo fue marcada como cría y entregada sin su consentimiento, una víctima más en este juego macabro donde la línea entre voluntario e involuntario se difumina. Este descubrimiento no solo expone un delito espantoso, sino que también revela la complejidad de las redes de trata y abuso que operan con impunidad en la Deep Web, alimentadas por el anonimato y la falta de regulación. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo es posible que este tipo de sitios sigan existiendo? ¿Qué están haciendo las autoridades para detenerlos? Y lo más importante, ¿cómo podemos proteger a quienes podrían ser las próximas víctimas? Narrador decide indagar más allá de la superficie. Tras encontrar el sitio, el rancho de ganado, intenta contactar con alguna de las personas afectadas. En uno de los foros clandestinos vinculados al sitio, encuentra testimonios desgarradores de familiares que buscan a sus seres queridos, desaparecidos sin explicación. Uno de esos mensajes destaca: mi esposa fue marcada como cría. No sé quién la entregó, si fue voluntario o involuntario. Desde entonces, nadie sabe de ella. Estas palabras reflejan el horror y la impotencia que sienten muchas familias atrapadas en esta red. Paralelamente, expertos en ciberseguridad y agentes especializados en delitos digitales confirman que sitios como este se ocultan tras capas de anonimato, utilizando criptomonedas y plataformas de pago convencionales como PayPal para evitar ser detectados. Además, las autoridades alertan que la Deep Web no solo es un espacio para mercados ilegales comunes, sino que alberga redes de trata humana y venta de personas, con métodos cada vez más sofisticados para evadir la justicia. El sitio El Rancho de Ganado es un claro ejemplo de la deshumanización total que sufre la víctima, convertida en un producto, en una simple carne, cuyo destino puede ser la muerte o el sufrimiento extremo. Para combatir estas atrocidades, la colaboración internacional es indispensable, así como la denuncia y la vigilancia constante por parte de los usuarios y plataformas digitales. El llamado final es a la conciencia colectiva. Nadie debería ser tratado como un objeto. Y en la era digital, la protección de los derechos humanos debe extenderse también al mundo virtual, por oscuro que sea. Nunca imaginé que una simple broma acabaría convirtiéndose en una pesadilla real. Todo empezó como un juego para mí, algo sin importancia, una manera de llamar la atención en YouTube. Creé varias cajas misteriosas falsas, con pequeños objetos que parecían valiosos o extraños, USBs con archivos vacíos, joyas viejas que encontré en mercadillos y pastillas de colores que compré en la farmacia sin receta. Mi idea era enviarlas a YouTubers, para que hicieran reseñas y reacciones, y así ganar seguidores. Pero entonces todo se salió de control. Una tarde recibí una caja idéntica a las que yo había enviado, pero esta vez era para mí. No había remitente ni pista alguna sobre quién la había mandado. Al abrirla, encontré un USB, unas pastillas y un iPad antiguo. También había una nota, escrita con una caligrafía que me erizó la piel. Necesitarás estas pastillas, créeme. Y una fecha marcada para el día siguiente. No tardé en conectar el USB a mi computadora, esperando encontrar otra broma o algún archivo vacío. Pero número. En la carpeta había fotos, de mi casa, tomadas desde afuera, y luego imágenes aún más inquietantes, mi familia dormida, capturados en la oscuridad de la noche sin que ellos supieran. Y por último, una foto de mí mismo, durmiendo en mi habitación. El terror me hizo temblar. ¿Quién podía estar observándonos así? ¿Y cómo? Cuando encendí el iPad, la aplicación de fotos se abrió automáticamente, mostrando imágenes que aún me persiguen. Mujeres enmascaradas, con rostros sin expresión, cosiendo botones negros en los ojos de niñas pequeñas. Era un ritual, una escena sacada de las peores pesadillas.
Me recordó a Coraline, pero con un aire mucho más siniestro y real. Conforme avanzaba, la fecha en la nota se acercaba, y yo sentía que algo oscuro se acercaba a mí. Al caer la noche, la sensación de ser observado no me abandonaba. Cada sombra parecía moverse con vida propia y el silencio de la casa era insoportable. Traté de convencerme de que todo era una broma demasiado elaborada. Quizá alguien cercano que quería asustarme. Pero eso no explicaba las imágenes tan detalladas ni la extraña nota. Decidí revisar el iPad con más calma. La aplicación de fotos seguía abierta, y entre las imágenes perturbadoras encontré un video. Era corto, grabado con una cámara casera, pero lo que mostraba era imposible de ignorar. Un cuarto oscuro con esas mismas mujeres enmascaradas, sentadas alrededor de una mesa. Una de ellas sostenía una caja idéntica a la que había recibido. En sus manos, botones negros y agujas, que usaban para coser en un muñeco de trapo algo que parecía un ojo. Mi corazón se aceleró. De repente, sentí un sonido sutil detrás de mí. Me giré, pero no había nada. Solo el eco de mi respiración y el latido de un miedo que comenzaba a apoderarse de mí. Al volver a mirar la pantalla, la última imagen había cambiado. Ahora mostraba mi habitación. No solo la foto, sino una transmisión en vivo. Me veía allí, durmiendo, exactamente igual que en la foto del USB. El terror me congeló. De pronto recibí un mensaje en el iPad. La fecha es mañana, prepárate. No había remitente, solo esas palabras. Intenté apagar el iPad, pero no respondía. Lo desconecté, pero la pantalla seguía encendida, mostrando un nuevo video. Esta vez una voz susurrante comenzó a hablar, con un tono frío y distante. No juegues con lo que no entiendes, el emporio de misterios no perdona. Empecé a revisar la casa, buscando cámaras, micrófonos, cualquier cosa que pudiera estar grabándome sin que lo supiera. Pero no encontré nada. La paranoia crecía, y la noche parecía alargarse hasta volverse insoportable. Antes de dormir guardé las pastillas sobre la mesa. No sabía qué eran ni para qué servían, pero la nota me hacía dudar si debía tomarlas o no. La mañana siguiente llegaba, y con ella la inquietud más profunda. ¿Qué pasaría cuando esa fecha señalada llegara? La noche cae, y frente a la pantalla, un empleado de ciberseguridad se prepara para lo que sabe puede ser peligroso, pero imprescindible. Su misión: infiltrarse en una de las salas rojas auténticas de la Deep Web, no esas imitaciones llenas de trucos y farsas que abundan en la superficie oscura de Internet. Después de días rastreando, encuentra el acceso. Un sitio exclusivo, con protocolos de encriptación que parecen imposibles de romper. Para entrar debe pagar con Bitcoin, la moneda anónima que pocos se atreven a usar en estas redes. El pulso se le acelera mientras confirma la transferencia. La pantalla se reinicia, y al instante, aparece ante sus ojos dos transmisiones en vivo. La primera, titulada Asustar a Lily. Una mujer rubia, vestida de enfermera, se encuentra sola en su casa. De repente la imagen se vuelve caótica. Un hombre aparece y con un martillo comienza a golpear. La violencia es brutal, pero lo más inquietante no es eso, sino la naturalidad con la que el escenario parece reproducirse, como si la cámara fuera testigo de un ritual macabro. La segunda ventana muestra Emma se asusta. Una joven jogger corre por un parque solitario. De pronto, un vehículo se detiene a su lado. Ella intenta huir, pero no hay escape. La cámara muestra cómo es arrastrada hacia el maletero de un auto, atrapada, encerrada en la oscuridad total. Pero no termina ahí. El sitio anuncia que para ver lo que sigue debe enviar más Bitcoin. La cifra aumenta, y con ella la sensación de que alguien más allá de la pantalla observa, controla, juega. Entonces, la transmisión se detiene por un segundo, y la voz fría y amenazante del asesino rompe el silencio. Pronuncia un nombre: Kevin. No solo eso dice: ¿crees que la policía te salvará? Tengo toda tu información, Kevin. Días después, la noticia estremece a todos. La familia de Kevin es asesinada. ¿Qué clase de pesadilla puede ser esta? ¿Un juego macabro o algo peor? Tras el impacto de ver las transmisiones y escuchar esa amenaza directa, el empleado de ciberseguridad se sumerge aún más en la investigación. Sabe que está jugando con fuego, pero también siente que ha encontrado la pista clave que podría desmantelar algo mucho más grande y oscuro que una simple sala roja de la Deep Web.
Comienza a recopilar cada detalle: la dirección IP, aunque enmascarada, los patrones de actividad, incluso las criptomonedas que circulan a través de esa plataforma. Cada dato es un hilo que podría llevarlo al origen, a la persona detrás de esos horrores en vivo. Pero el tiempo corre en su contra. La muerte de la familia de Kevin es solo la primera señal de que el asesino no está jugando. Está usando la información personal de quienes miran o intentan interferir. Es como si el sitio fuese una trampa que no solo vende horror, sino que se alimenta del miedo real. El empleado recibe mensajes anónimos en su correo encriptado, imágenes borrosas de lugares donde supuestamente están las próximas víctimas, fotos de sus seres queridos y, lo más escalofriante, detalles de su propia vida diaria. Su paranoia crece, pero no puede detenerse. Decide contactar a expertos en criptografía y rastreo en la Deep Web. Juntos, tratan de infiltrarse en las otras puertas que el sitio ofrece por más Bitcoin. Pero la barrera es alta y la exigencia económica crece exponencialmente. Mientras tanto, los relatos de desapariciones empiezan a multiplicarse en foros clandestinos. Testimonios que cuentan que usuarios que entraron a la sala roja real han desaparecido sin dejar rastro. La palabra Kevin se repite como un símbolo, un aviso de lo que sucede cuando el juego se vuelve demasiado real. El empleado siente que la línea entre la realidad y la pesadilla se difumina. Las noches sin dormir, la sensación constante de ser vigilado, la imposibilidad de confiar en nadie. Pero más allá del miedo, sabe que si detiene ahora, podría convertirse en la próxima víctima. Cada nueva transmisión muestra horrores más sofisticados, más personalizados. Víctimas que no solo son atacadas físicamente, sino psicológicamente, como si el asesino quisiera jugar con sus mentes y sus miedos más profundos. El empleado descubre que el sitio no solo graba en vivo, también tiene acceso a cámaras ocultas en casas, parques y calles, una red de espionaje que va más allá de lo imaginable. Y entonces una nueva transmisión aparece en su pantalla, con un mensaje directo que lo hiela hasta los huesos. La próxima puerta está abierta solo para los que tienen el valor de cruzarla. ¿Lo harás? El cursor parpadea, esperando la confirmación de un nuevo pago en Bitcoin. El empleado siente que no puede retroceder. La curiosidad, mezclada con un sentido de responsabilidad, lo impulsa a seguir adelante. Envía el pago exigido, sabiendo que cada Bitcoin entregado es un boleto directo al abismo. Al instante la pantalla cambia y aparece una nueva transmisión, un cuarto oscuro, iluminado apenas por la tenue luz de una vela. En el centro, un hombre encapuchado está frente a una mesa donde hay fotografías y documentos que parecen pertenecer a las víctimas anteriores, incluyendo a Kevin y a su familia. El hombre levanta la cabeza y su voz, modulada para sonar fría y distante, se dirige directamente al empleado. Sabes quién soy, sabes lo que hago, y también sabes que no hay escapatoria. El empleado intenta mantener la calma, pero su corazón late con fuerza. Intenta grabar, capturar cada detalle para poder desenmascarar a ese monstruo. Pero las transmisiones tienen un sistema de seguridad que bloquea cualquier intento de grabación o captura de pantalla. En ese momento, un nuevo mensaje aparece en su chat privado. Juega conmigo y pagarás el precio. Tu familia sabe dónde encontrarte. El miedo se convierte en pánico. Intenta contactar a sus seres queridos, pero las líneas están cortadas, los teléfonos no responden. El sentimiento de impotencia lo invade. Decide salir de la red, pero justo cuando intenta cerrar sesión, la pantalla parpadea y aparece un video en directo. No muestra una víctima nueva, sino algo mucho peor. Su propia casa. Unos pasos se escuchan, sombras se mueven, y en el fondo, una voz susurra. No puedes esconderte, ni siquiera en tu propio hogar. El empleado se da cuenta de que el juego no solo es virtual. El asesino está dentro, está cerca. Y lo más aterrador, sabe todo sobre él. La sala roja real no es solo un sitio de horror en línea. Es una trampa, un juego macabro donde la línea entre víctima y espectador desaparece. Con la adrenalina al máximo, el empleado sabe que debe encontrar la forma de desactivar esa red oscura, o será la próxima historia de terror que el mundo jamás olvidará. La tensión no le permite pensar con claridad. Sabe que el asesino está demasiado cerca, que cada movimiento suyo es monitoreado. Sin embargo, decide que la única salida es adentrarse aún más en la red, buscar pistas dentro del mismo sitio que lo acecha.
Con manos temblorosas comienza a explorar los foros y chats clandestinos vinculados a la Sala Roja Real, intentando descubrir alguna grieta en la seguridad del sitio. Encuentra mensajes crípticos, advertencias de otros usuarios desaparecidos y relatos fragmentados que hablan de un controlador, alguien que maneja todo desde las sombras y que disfruta el terror que genera. Entre esas conversaciones aparece un nombre repetido una y otra vez: el arquitecto. El empleado intuye que esta figura es la mente maestra detrás de la Sala Roja Real, el asesino que maneja las cámaras, los secuestros y las amenazas. Pero para poder llegar hasta él, debe enfrentarse a la siguiente puerta, la más peligrosa y codiciada dentro de ese mundo oscuro. La plataforma exige un pago aún mayor y un compromiso. Cruzar esa puerta significará convertirse en parte activa del juego. Ya no será solo espectador ni infiltrado, sino jugador en la peor de las apuestas. La pantalla muestra una advertencia clara. Al abrir esta puerta, tu vida y tu alma estarán a merced del arquitecto. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? El empleado duda, pero sabe que sin esa información nunca podrá salvar a las próximas víctimas ni a sí mismo. Envía el pago. El sitio se reinicia y aparece una única transmisión, sin títulos ni descripciones. Solo una imagen que cambia lentamente, la de una habitación vacía, oscura, pero con una sombra que se mueve en las esquinas. Una voz distorsionada comienza a narrar en susurros, contando secretos del empleado, fragmentos de su vida que nadie debería conocer. Cada palabra es un puñal, cada revelación un golpe a su mente y su voluntad. Entonces, la sombra se convierte en figura humana, y la transmisión muestra algo que jamás imaginó. A alguien del pasado, alguien que creía olvidado, con vínculos oscuros con la Deep Web y con el arquitecto. Desde que empecé a trabajar como técnico en computadoras, siempre tuve una curiosidad que muchos considerarían peligrosa: explorar redes ajenas. Una tarde aburrida, en la casa de un amigo, me decidí a probar algo que llevaba tiempo queriendo hacer: hackear su red Wi-Fi. No era algo que recomendara, pero la tentación fue más fuerte. Con algunas herramientas básicas y un poco de paciencia logré entrar. Al principio parecía una red común y corriente, pero lo que encontré después me heló la sangre. Entre archivos y carpetas, apareció una carpeta encriptada con múltiples documentos que contenían información personal: direcciones, números de cuentas bancarias, fotografías y datos que no tenían sentido para un usuario normal. Lo extraño fue que mientras exploraba, la computadora empezó a comportarse de forma extraña. Sin que yo lo activara, un video comenzó a reproducirse en pantalla. Mostraba a 3 hombres sentados alrededor de una mesa en una habitación oscura y sucia. Uno de ellos suplicaba con desesperación, diciendo algo que no logré escuchar del todo, pero mencionaba a su hija. La tensión era insoportable. Pensé que era una grabación antigua, pero entonces apareció un segundo video. Esta vez mostraba a una niña acostada en el suelo, con la garganta cortada, la sangre aún fresca y el rostro pálido. Mi corazón se aceleró. No podía creer lo que estaba viendo. Intenté rastrear el origen de la transmisión, y las IPs indicaban lugares en Los Ángeles, Beijing y Winnipeg. Sin embargo, lo más inquietante fue descubrir que el dueño de la red, el jefe de mi amigo, nunca había salido de la ciudad. ¿Cómo podía estar conectado a esos sitios? ¿Qué era todo esto? Con miedo, traté de borrar cualquier rastro que pudiera vincularme a esos videos. La idea de involucrarme en algo tan oscuro me aterraba, pero la curiosidad todavía me empujaba a entender más. Justo en ese momento, una frase apareció en la pantalla, casi como un susurro. El video se grabó 20 minutos antes de aparecer en mi pantalla. Fue entonces cuando supe que había cruzado una línea que no debía, que había algo más allá de lo que podía comprender, algo que me estaba observando a mí. Pasaron los minutos y no podía apartar la mirada de la pantalla. El video parecía una transmisión en vivo, o al menos eso me hacía pensar la calidad y la forma en que todo sucedía tan rápido. No entendía cómo alguien podía estar en esa habitación, en ese momento, y que yo estuviera viéndolo desde otro lugar. Decidí investigar un poco más. Empecé a revisar los archivos que estaban en esa red, tratando de encontrar algún indicio, algo que me ayudara a entender qué estaba pasando. Había documentos con nombres, fechas y números, pero todo estaba cifrado con una seguridad que no había visto antes.
Parecían bases de datos, listas interminables de personas, con sus vidas expuestas en bits y bytes. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de mi amigo, el dueño de la red. Me preguntaba qué hacía en su computadora. Le mentí diciendo que estaba haciendo una revisión rápida, pero por dentro sabía que tenía que salir de ahí. Algo en esa red me hacía sentir observado, como si la misma máquina supiera que yo estaba husmeando demasiado. De repente la pantalla cambió. Esta vez no fue un video, sino un chat en vivo. Una ventana apareció con un mensaje que decía: «No deberías estar aquí». La voz detrás del texto parecía fría, casi robótica, pero con un tono que me erizó la piel. Intenté cerrar la ventana, pero no respondía. En cambio, nuevos mensajes llegaron uno tras otro. Cada acción tiene una consecuencia. Los que miran sin permiso terminan siendo parte del show. ¿Quieres ver más? Mi respiración se aceleró. Cerré la computadora de golpe y me levanté, pero no pude evitar mirar hacia la puerta. La casa estaba en silencio, pero en mi mente resonaban esos mensajes. Decidí que era momento de desconectarme y olvidar todo aquello. Pero antes, revisé una última vez el historial en busca de alguna pista que pudiera justificar lo que había visto. Y allí estaba, un archivo titulado simplemente «No mires atrás». Con el pulso acelerado me pregunté qué podía significar. Pero antes de que pudiera reaccionar, la computadora volvió a encenderse sola y empezó a reproducir un nuevo video. Esta vez la cámara estaba fija en una habitación vacía. De repente, se abrió una puerta y apareció una sombra moviéndose lentamente hacia el interior. Un susurro recorrió la habitación, pero no se entendía lo que decía. La sombra se acercó a la cámara y entonces vi un rostro, pálido y sin vida, con ojos vacíos que parecían mirar directamente a mí. El terror me paralizó. Traté de apagar la computadora, pero no respondía. Sentí que algo me observaba desde la pantalla, algo que había sido liberado al hackear esa red. Decidí llamar a mi amigo, pero no contestó. Su teléfono estaba apagado. En ese momento, una idea aterradora cruzó por mi mente. ¿Y si todo esto tenía que ver con él? ¿Y si él estaba involucrado en algo más oscuro que solo una red Wi-Fi? Mientras tanto, los videos seguían apareciendo, mostrando escenas que iban desde rituales en lugares abandonados hasta rostros de personas que parecían suplicar ayuda. Cada video estaba fechado y, sorprendentemente, la fecha y hora siempre eran de apenas minutos antes de que aparecieran en mi pantalla. Intenté desconectarme de la red, pero no pude. La computadora parecía estar conectada a una red mucho más grande. Una red que se extendía más allá de lo digital, una red que tocaba el mundo real de maneras que no podía entender. Cada vez que apagaba la computadora, esta volvía a encenderse sola. Cada vez que pensaba en cerrar el asunto, algo me empujaba a seguir mirando, como si una fuerza invisible quisiera que fuera parte de esa historia. La noche cayó pesada y el silencio en la casa se volvió opresivo. Ya no distinguía entre lo real y lo virtual, entre lo que veía en la pantalla y lo que sentía a mi alrededor. La computadora seguía mostrando videos y mensajes, y yo me sentía atrapado, como un espectador forzado a presenciar algo que no debía existir. Una madrugada, mientras el reloj marcaba las 3, apareció un nuevo video con una calidad distinta, casi como una transmisión directa desde algún lugar secreto. En la pantalla, el mismo hombre que había suplicado por su hija en el primer video estaba ahí, pero esta vez hablaba directamente a mí, como si supiera que yo estaba al otro lado. «Si estás viendo esto, ya no hay vuelta atrás», dijo con voz ronca y cansada. «Ellos no solo observan, ellos buscan y usan las redes para llegar hasta ti». Mi respiración se volvió agitada. Intenté cerrar la sesión, apagar la computadora, desconectar todo, pero nada funcionaba. La red estaba viva, conectada a un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. De repente, la cámara giró y mostró una habitación oscura, donde una figura emergió lentamente. Era una niña, la misma del video que vi muerta, pero esta vez con ojos abiertos y una expresión que no era humana. Miró directamente a la cámara, y sentí como si me estuviera mirando a mí. Un mensaje apareció entonces. El video se grabó 20 minutos antes de aparecer en mi pantalla. La frase se repitió varias veces, y entendí la horrible verdad. Lo que estaba viendo no era solo grabaciones, sino momentos que aún estaban por suceder, visiones que cruzaban el tiempo para advertirme.
Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo y la necesidad urgente de escapar de aquella red maldita. Apagué la computadora de nuevo, pero antes de desconectarla, vi como en la pantalla aparecía una última imagen. Mi dirección, tomada directamente de los datos que había encontrado antes, y justo debajo, un mensaje que decía: «Ahora sabes que la curiosidad tiene precio. Nunca más mires atrás». Esa misma mañana, decidí deshacerme de todo. Formateé la computadora, cambié todas mis contraseñas y borré cualquier rastro de esa red. Pero una cosa tengo clara: jamás volveré a hackear una red que no es mía, porque algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar, y algunas transmisiones no están hechas para ser vistas. Nunca pensé que un simple clic cambiaría mi vida para siempre. Era solo una chica de 16 años, curiosa, un poco aburrida, navegando sin rumbo por internet cuando apareció ese enlace. Vistas hipnóticas. Lo encontré en un foro oscuro, perdido entre páginas olvidadas de la Deep Web. Sin saber realmente qué esperaba, hice clic. Lo primero que vi fueron imágenes fugaces, un parpadeo de destellos rojos, manchas de sangre que se colaban en mi visión, como si mi mente intentara resistirse a verlas. En segundos la pantalla quedó en negro y apareció un mensaje simple, helador: «Buena suerte». Pensé que era una broma, pero desde ese momento algo dentro de mí cambió. Al día siguiente desperté con un dolor de cabeza insoportable, un martilleo constante que parecía venir de algún lugar profundo en mi cerebro. Pero no era solo eso. También sentí un impulso, una necesidad irracional, de violencia que no podía controlar. En la escuela intenté ignorarlo, pero cuando Anthony se me acercó para preguntarme por un proyecto, todo explotó. Sin pensarlo, tomé el lápiz que tenía en la mano y... fue como si otra persona tomara el control. El lápiz cortó su cuello y la sangre salió a borbotones. La gente gritaba, pero yo solo sentía el frío vacío de alguien que había cruzado una línea que no podía deshacer. Esa noche no dormí. Volví a buscar en la Deep Web, esa hueva oscura de la que había oído susurros. Encontré el sitio, la página escondida que nadie más parecía conocer. Allí me esperaban 5 reglas grabadas en la pantalla, como una sentencia. 1. Termina lo que empezaste o morirás en 4 meses. 2. Tómate tu tiempo o el dolor empeorará. 3. No te atrapen. 4. Deja una señal, una foto grabada en la frente. 5. Estás hecho para continuar el trabajo de otro. No entendía qué significaban ni quién me las había puesto. Pero el dolor en mi cabeza seguía creciendo, y la voz dentro de mí susurraba cada vez más fuerte. Pasaron años. Para cuando cumplí 26, ya no era la misma. Me había convertido en una sombra, alguien que no controlaba sus actos, una asesina en serie que empezaba por Anthony, el primero que pagó el precio. Nunca uso redes sociales. ¿Cómo entonces tenían esa foto mía? Esa pregunta me persigue cada día, mientras la Deep Web me llama para continuar un juego del que no puedo escapar. Las semanas después del ataque a Anthony se convirtieron en un infierno silencioso. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de imágenes rápidas y sangrientas, como flashes que mi mente no podía apagar. El dolor en mi cabeza era como un tambor que retumbaba sin cesar, pero peor aún, sentía que esa fuerza oscura que había despertado dentro de mí me empujaba a seguir, a terminar lo que había empezado. No sabía quién ni qué estaba detrás de todo aquello, solo sabía que no podía detenerme. Busqué respuestas en foros oscuros, en chats secretos, hasta que una noche, navegando sin rumbo por la Deep Web, apareció otra vez esa página. La hueva oscura. Me recibió con un texto nuevo, una especie de bienvenida fría y distante. Has aceptado el pacto. La sangre llama a la sangre. El dolor es solo el principio. No había forma de salir. Intenté borrar cualquier rastro, pero cada vez que lo hacía, una notificación aparecía en mi teléfono. Una foto mía, tomada en momentos donde creía estar sola, sin cámaras, sin testigos. No uso redes sociales. ¿Cómo tenían esa foto mía? Me repetía mientras el miedo me consumía. Poco a poco las reglas de la hueva oscura se volvieron claras, aunque no menos aterradoras. La primera: termina lo que empezaste o morirás en 4 meses. Era una sentencia de muerte, una cuenta regresiva que sentía en cada latido. No cumplir con el juego significaba que yo sería la próxima víctima. La segunda regla: tómate tu tiempo o el dolor empeorará.
La violencia no era solo un impulso, era una tortura constante. Si no actuaba, la presión en mi cabeza se hacía insoportable, como si miles de agujas me atravesaran el cráneo. No podía dejar de escuchar el murmullo que me urgía a matar de nuevo. La tercera regla: no te atrapen. Vivía con miedo, siempre huyendo, cambiando de ciudad, de apariencia, dejando atrás nombres, historias y vidas. Pero el juego era cruel y parecía tener ojos en todas partes. No había refugio seguro. La cuarta regla: deja una señal, una J grabada en la frente. Un símbolo macabro que me obligaba a marcar a mis víctimas, a dejar un rastro visible que desafiaba a las autoridades y al mundo. Esa J era mi firma, el sello del juego que me había poseído. Y la quinta, la más inquietante: estás hecho para continuar el trabajo de otro. No era la primera ni la última. Había otros antes que yo y otros que vendrían después. Cada asesino, una pieza más en esta red oscura que parecía extenderse más allá de lo imaginable. En mis momentos de lucidez intentaba recordar quién había sido antes del juego, pero mi identidad se desvanecía como humo entre mis dedos. Los recuerdos se mezclaban con pesadillas y la línea entre realidad y locura era cada vez más difusa. A pesar de todo, había algo en la hueva oscura que me llamaba, una fuerza imposible de resistir. Cada vez que pensaba en abandonar, un mensaje aparecía: ¿estás lista para continuar? La oscuridad no perdona. Así viví, atrapada entre la realidad y el abismo, entre la vida y la muerte, sabiendo que mi destino estaba sellado en la Deep Web. Con los años, el juego se volvió parte de mí, como una sombra inseparable. Cada J, grabada en la frente de mis víctimas, era un recordatorio de la cadena interminable que debía continuar. Me di cuenta de que no solo estaba atrapada en este ciclo, sino que era una pieza en un tablero mucho más grande, manejado desde las sombras de la Deep Web. Intenté resistirme, buscar ayuda, pero nadie podía comprender ni creer lo que me pasaba. La policía solo veía una asesina sin motivo, sin razón, y yo estaba demasiado cansada para explicar que todo comenzó con un simple clic, con un juego que me obligaba a matar. La frase que me perseguía más que nada apareció en un mensaje que rompió todas mis certezas. No uso redes sociales. ¿Cómo tenían esa foto mía? Esa pregunta no solo era una paranoia, era la evidencia de que no estaba sola. Alguien, o algo, vigilaba cada paso, cada movimiento, cada pensamiento. Una noche, decidí entrar por última vez a la hueva oscura, buscando respuestas o quizá el final del tormento. La página estaba diferente, más oscura, como si la misma Deep Web me estuviera esperando. Apareció un nuevo mensaje: has cumplido con tu parte. Ahora el juego cambia. Tu turno terminó, pero la cadena sigue. ¿Quién tomará tu lugar? En ese instante comprendí la cruel verdad. No hay escapatoria. No soy la creadora ni la dueña de este juego. Solo una jugadora más, obligada a pasar la antorcha a la siguiente víctima. Y así, la rueda sigue girando, imparable. Porque en la hueva oscura, nadie está realmente a salvo. Y la muerte no es el final, es solo el principio. Nunca he creído en las cadenas que dicen, no abras este archivo, o no entres a esta página. Siempre pensé que la Deep Web era solo eso, leyendas de foros y exageraciones. Hasta que tuve esa experiencia fuera de mi cuerpo. Todo comenzó con algo que se suponía debía ser espiritual. Estaba intentando una proyección astral. Ya lo había intentado antes, sin éxito, pero esa noche fue distinto. Sentí un tirón fuerte en el pecho y de pronto flotaba. Mi cuerpo quedó abajo, inmóvil. Yo, arriba, como un espectador. Pero lo extraño no fue eso. Lo verdaderamente aterrador fue lo que encontré en ese plano. Estaba en lo que parecía ser un cuarto abandonado, polvoriento, con una vieja computadora encendida. El monitor no tenía color, era todo en negro con letras grisáceas, como si estuviera conectado a una versión paralela de Internet. No había iconos, solo comandos. En la pantalla aparecía un buscador, pero no era Google. Era algo más. Las letras eran las mismas, pero invertidas, y al escribir cualquier palabra, los resultados eran imágenes perturbadoras, archivos de texto con pensamientos oscuros, cosas que parecían arrancadas directamente de las mentes de personas reales. Había una red social similar a Twitter, pero lo que leía ahí eran mis propios pensamientos, no los que había tuiteado, sino los que nunca publiqué, los que me avergonzaba siquiera pensar.
Luego abrí una carpeta llamada Humanidad. Dentro había subcarpetas con nombres. Algunos me sonaban, otros no. Descubrí que las carpetas de personas vivas solo tenían fotos, instantáneas congeladas, pero las carpetas de los muertos tenían videos. Videos completos de su agonía, de sus últimos minutos, de su sufrimiento. No podía dejar de mirar. Era como si algo me obligara a seguir. Entonces encontré un archivo titulado einsteinfinal.mov. Dudé, lo abrí, y ahí estaba él, Albert Einstein. No como lo conocemos en los libros, sino angustiado, desesperado, con la mirada perdida y diciendo algo en alemán, repetidamente. Retrocedí el video varias veces intentando entender. Finalmente activé unos subtítulos generados por esa interfaz extraña. Decía, la energía no muere, solo cambia de servidor. En ese momento la pantalla parpadeó y apareció un mensaje. Ya no eres visitante, ahora formas parte del sistema. Desperté sobresaltado, sudando, con el corazón acelerado. Fui directo a la sala, necesitaba aire, agua, algo real. Pero al volver a mi cuarto, algo estaba sobre el escritorio. Una hoja impresa. Una captura exacta del monitor que vi en la proyección. Tenía la carpeta Humanidad abierta. Y mi nombre ya estaba ahí. Debajo, una frase escrita con tinta gris, casi imperceptible. Las carpetas de los muertos tenían videos, y los vivos, solo fotos. Desde esa noche, apago el Wi-Fi para dormir. Porque siento que cuando está encendido, alguien más accede. Y no es desde aquí. Desde esa noche, no pude evitar obsesionarme con lo que vi. ¿Qué era ese lugar? ¿Un limbo digital? ¿Una base de datos de almas? Cada vez que cerraba los ojos, esa pantalla en negro volvía a mí. Me preguntaba si era un sueño, una alucinación o algo más oscuro. Decidí investigar, pero todo en el mundo real se volvía borroso. Las cosas que encontraba en la red convencional eran solo sombras comparadas con esa experiencia. Me metí a foros de la Deep Web tratando de encontrar algo parecido, pero lo único que hallé fueron relatos fragmentados, historias sin pruebas y advertencias para no buscar demasiado. Entonces, una noche, mientras apagaba el Wi-Fi como siempre, escuché un leve zumbido, como si una señal invisible vibrara en el aire. Miré el monitor de mi computadora, apagado, y por un segundo creí que la pantalla reflejaba la misma interfaz oscura de aquel lugar astral. Me acerqué y el zumbido se intensificó. Una carpeta apareció en el escritorio. Humanidad. Mi corazón se aceleró. La abrí con un solo clic. Esta vez no había solo fotos ni videos. Había algo nuevo, un archivo con mi nombre. Lo abrí y vi imágenes de mí, de momentos que nadie debería haber registrado. Fotos tomadas en silencio, en la oscuridad, como si alguien o algo me estuviera observando desde otro plano. Comprendí entonces que la conexión entre ambos mundos era real, y que, al activar el Wi-Fi, mi espíritu se volvía vulnerable. Era como si la tecnología hubiera creado una puerta, y algo o alguien la estuviera usando para traspasar esa barrera. Desde entonces, duermo con el teléfono apagado, el Wi-Fi desconectado, y evito cualquier pantalla antes de cerrar los ojos. Porque sé que el monitor astral no solo existe en ese plano, también está aquí, justo detrás de esta pantalla. Y si alguna vez te llega una foto impresa sin explicación, con líneas grises que parecen interferencia, cuidado. Puede que ya te hayan agregado a la carpeta. Desde aquel día, mi vida se volvió una sucesión de pequeñas pesadillas digitales y paranoias constantes. Cada vez que me conectaba sentía que algo me miraba desde atrás de la pantalla. Un ojo invisible que atravesaba el vidrio y las ondas inalámbricas. La computadora antigua que vi en el plano astral parecía un símbolo, un relicario de un mundo que no debería existir. Una especie de archivo eterno donde las almas, o lo que queda de ellas, estaban almacenadas en formatos que nadie más podía ver. Pasé noches enteras revisando viejos discos duros, archivos corruptos, buscando alguna pista que me explicara qué era esa carpeta Humanidad. Quería entender por qué las fotos eran el registro de los vivos y los videos el tormento de los muertos. Fue entonces que encontré un comentario en un foro olvidado, escrito en código y sin enlaces, que decía: la energía de la conciencia no desaparece, se almacena, se transmite. La red que creemos digital también es espiritual. La muerte, solo una transición entre servidores. Esa frase se clavó en mi mente. Intenté volver a la proyección astral, pero ya no tuve el control. En lugar de flotar libre, sentí que me arrastraban hacia esa vieja computadora.
El monitor se encendió con un brillo mortal y vi en la pantalla una fila interminable de carpetas. Muchas tenían nombres desconocidos, pero una me llamó la atención por encima de todas: el archivo de los olvidados. No quise abrirla, porque sabía que podría perder algo más que tiempo, pero, inevitablemente, el cursor se movió solo y entró en esa carpeta. Allí, los archivos ya no eran solo fotos ni videos. Eran fragmentos de recuerdos, sonidos, voces y emociones comprimidas en formatos imposibles. Vi flashes de vidas enteras, detalles íntimos y momentos que jamás deberían haberse almacenado. Sentí un peso insoportable en el pecho y un frío que me recorrió hasta los huesos. Un mensaje apareció en letras blancas sobre fondo negro: ¿quieres desconectarte o quedarte conectado para siempre? Intenté cerrar la sesión, pero no hubo respuesta. La computadora empezó a emitir un zumbido cada vez más fuerte, como un latido. Y entonces, el último archivo se abrió. Era un video en el que aparecía yo, mirando la pantalla con ojos vacíos, como si mi alma estuviera atrapada dentro de esa caja negra. Un susurro salió de los parlantes, una voz que parecía venir desde dentro de mí. El monitor astral no es solo un espectador, es el guardián. No todos regresan. ¿Y tú, estás listo para formar parte del sistema? Me desperté con un golpe seco contra el suelo. La computadora estaba apagada, pero sobre el escritorio había una hoja. No era cualquier hoja. Era la impresión de ese último video, mi reflejo distorsionado y pixelado, con líneas grises cruzando la imagen, como si alguien hubiera interferido la señal. En la parte inferior, escrita con tinta que parecía desvanecerse, estaba la frase que me persigue cada día. Las carpetas de los muertos tenían videos, y los vivos, solo fotos. Desde entonces he dejado de buscar respuestas, porque la verdad es demasiado pesada. Si alguna vez decides explorar más allá de la red que conoces, recuerda esto: no todo lo que se conecta en Internet queda en este mundo. Y tal vez, el monitor astral ya te esté observando a ti.